A ver, vamos a meternos en uno de los giros más increíbles de toda la historia de la redención. La formación del pueblo de Dios bajo un nuevo pacto. Y ojo, no es una simple actualización, es una reinvención total. Es la solución a un enigma antiquísimo, uno que fue diseñado a propósito para dejarnos con ganas de algo más. Escuchen cómo lo pone la carta a los Efesios, es que es potentísimo. Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se dan cuenta? Palabras como paz, uno, derribando la pared, nos meten de lleno en el corazón del asunto. Se trata de echar abajo barreras para construir algo completamente nuevo con dos grupos que antes estaban enfrentados. Esa es la idea central que vamos a desglosar hoy. Bien, para entender lo revolucionario de lo nuevo, primero hay que entender cómo funcionaba lo antiguo. El sistema del antiguo pacto era un marco de gracia increíble, pero fue diseñado con una tensión, como con una grieta a propósito, que apuntaba a una realidad futura mucho, mucho más grande. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El sistema de sacrificios que vemos en Levítico cubría un montón de pecados, de faltas, casi todo lo que se hacía sin querer. Pero, para un tipo muy específico de pecado, el sistema se quedaba callado. Un silencio absoluto, de esos que retumban. A esto se le llamaba pecado con mano alzada. Y este era el gran problema. No era un error, un despiste, no, era una rebelión a sabiendas. Sé que esto está mal y lo hago igual. Una traición en toda regla que rompía el corazón del pacto. El caso de David y Betsabé es el ejemplo clásico. Para algo así, simplemente no había sacrificio. Era un callejón sin salida. Miren esta comparación que lo deja clarísimo. Por un lado, todo lo que los sacrificios sí podían cubrir, errores, impurezas rituales, etc. Y por el otro, lo que no podían tocar, la rebelión deliberada, el pecado con mano alzada. Esa era la grieta intencional, el límite del sistema que dejaba una pregunta en el aire y una necesidad gigante sin resolver. Ahora, aquí viene el punto clave. Esa grieta no era un fallo del sistema. ¡Para nada! Era una característica, un diseño profético. Estaba ahí para crear una sed, un anhelo profundo por una promesa mejor. La promesa de un nuevo pacto que el profeta Jeremías ya había anunciado. Uno que sí pudiera perdonar hasta lo imperdonable. Y la solución a esa tensión no fue ponerle un parche al sistema, fue algo mucho más radical. La creación de un pueblo completamente nuevo. Un pueblo reconstruido desde cero, no sobre la base del linaje o de la ley, sino sobre la pura gracia. Entonces, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo se arregla esa grieta en el sistema, ese problema del pecado con mano alzada, que creaba una división que parecía imposible de superar? La respuesta es radical. No se trató de remodelar la casa vieja. Fue una demolición total para construir de nuevo. Cristo no vino a tapar las grietas. Vino con un mazo a derribar los muros que separaban a judíos y gentiles para levantar algo totalmente nuevo, un templo vivo hecho de personas. Y claro, la identidad de este nuevo pueblo es drásticamente diferente. A ver, comparemos. En el antiguo pacto, la identidad se basaba en tu árbol genealógico, en tu sangre, con una señal externa como la circuncisión. En el nuevo pacto, la base es la unión espiritual con Cristo, sellada por dentro con el Espíritu Santo. La ley ya no es un libro de reglas externo, es algo que llevas escrito en el corazón. El apóstol Pablo lo resume de una forma que te vuela la cabeza. Ya no hay judío ni gentil, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? Todas las etiquetas que usamos para dividirnos, raza, clase social, género, se disuelven, pierden su poder en esta nueva identidad. Se crea una unidad que lo trasciende todo. Es una realidad espiritual asombrosa. Ok, pero si esta unidad es algo espiritual, ¿cómo se hace visible? ¿Cómo la experimentamos? Bueno, eso nos lleva a la práctica central que proclama y protege esta nueva identidad, la mesa de la unidad, la cena del Señor. Lo fascinante del pan en la comunión es su doble significado. Por un lado, claro, nos recuerda el sacrificio de Cristo, su cuerpo partido por cada creyente, algo súper personal, pero al mismo tiempo representa una realidad colectiva, que nosotros, la Iglesia, somos un solo cuerpo. Este versículo lo une todo de manera perfecta. El simple acto de compartir un solo pan es una declaración potentísima. Proclama que aunque seamos un montón de individuos diferentes, juntos formamos un solo cuerpo. La unidad no es una idea flotando en el aire, es algo que se actúa, que se vive en esta mesa. Y esto tiene consecuencias muy, pero muy serias.
Pablo advierte que participar en la cena mientras hay divisiones o menospreciando a otros en la comunidad es un asunto grave. Es como contradecir con los hechos el significado del acto. Es básicamente un ataque directo a esa unidad por la que Cristo murió. Y así llegamos al clímax de esta gran historia. Este pueblo nuevo, unificado, no solo recibe una nueva identidad, recibe también una misión vital en un mundo que, seamos honestos, sigue roto por la división. El apóstol Pedro resume esta nueva identidad con unos títulos que antes eran exclusivos para Israel. Imagínense: pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Aplicar estos títulos sagrados a un nuevo grupo formado por judíos y no judíos por igual, eso era absolutamente radical. ¿Y para qué? Para proclamar las maravillas de aquel que los rescató. Y aquí cerramos el círculo. Este pueblo unificado, esta familia reconciliada, es la culminación feliz de todo el plan. Es la respuesta a esa grieta del sistema antiguo. Los que estaban afuera, los que eran no pueblo, ahora son el tesoro de Dios. Es una demostración increíble de la gracia. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta no solo para entender, sino para vivirla. En un mundo tan fracturado por muros de odio, nuestra unidad debería ser nuestro testimonio más poderoso. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se ve en la práctica ser testigos de esta reconciliación? ¿Cómo vivimos esta unidad tan radical que se nos ha regalado?